Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política, administrativa, que es de interés general, todo, absolutamente todo tiene que ver con esto. Bueno, vamos a ver, todos los días traigo aquí un reto que yo mismo me pongo, si la información que traigo realmente tiene que ver con lo que siempre digo, que todo tiene que ver con información política administrativa. Vamos a ver, vamos a hablar sobre salud mental. Para eso hemos invitado a Jorge Rodríguez Gino, lo conozco por Gino algunos, y es experto en salud mental. Primero lo saludo. Jorge, bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, muchas gracias. Me siento muy orgulloso nuevamente de hacer parte de este bello programa que sobre todo informa a las personas y les ayuda a entender la realidad que acontece a diario. Yo te quiero felicitar públicamente y que no dejes de hacerlo, porque es una oportunidad que tenemos todos los que somos fieles a este programa. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con lo siguiente. ¿Qué es lo que afecta la salud mental de la gente? ¿Cuáles son los hechos, las cosas, digámoslo de manera muy sencilla, que hace que una persona se afecte mentalmente? Bueno, las noticias negativas o las noticias mentirosas, las inventadas y todas estas noticias que a veces causan tanto daño, lo que primero que hacen es afectar el sistema emocional o el sistema nervioso también de las personas. Cuando hay noticias que alteran nuestros comportamientos en cuanto a las emociones, se produce en nosotros una aceleración de adrenalina y sobre todo de una hormona que se llama el cortisol, que es la hormona más amarga que tenemos en el cerebro y que produce unas alteraciones en nosotros, como la taquicardia, la alteración de la respiración, sudoración, temblor, momentos de pánico, de angustia, que nos lleva a dos trastornos importantes que son de moda ahora en la humanidad, que es la depresión y la ansiedad. Sobre todo se activa mucho el miedo, el pánico, Ajá. se activa mucho la tristeza, la desesperanza. Hoy Sí. sabemos que la sociedad está en un estado de incertidumbre, de inseguridad, de desprotección y sobrevivir a estas informaciones diarias tan seguidas de informaciones negativas en un país hace que el ser humano de alguna manera pierda la oportunidad de conectarse socialmente con la creatividad, con el Ah, amor, con la tolerancia, con la paciencia, intervenir en la regularidad de las interacciones saludables sociales. Todo eso se sí. altera porque se encuentra una desesperanza y se traslada primero a la familia, segundo, a todo lo que tiene que ver con la sociedad, complementando la parte laboral, la parte académica, la parte espiritual y todo lo que tenemos que ver con los talentos de los seres humanos. Es muy Sí. triste porque hoy vemos una sociedad que no encuentra respuesta a las grandes dificultades que tenemos hoy. Hoy vemos que las personas están produciendo menos en las empresas, todo lo que tiene que ver con la calidad de la educación se ha bajado. Hay Lamentable eso. también una deserción, Roger, escolar muy Sí, alta señor. también. Hay una Bueno, alteración del orden social. sí, señor. Bueno, Gino, permítame. Lo que estamos hoy viviendo, ya usted nos hace la gran introducción, pero lo que estamos viviendo a través de redes sociales, por ejemplo, la cantidad de fake news, sobre todo información relacionada con lo político. Hay una paradoja, a la gente no le interesa mucho lo político o no le interesaba, pero hoy el pan nuestro de cada día es hablar de lo político, pero porque está lleno de señalamientos, de injurias, de calumnias, de infamia, de esos mensajes negativos. Esto puede llevarnos a decir que hoy más que nunca la gente puede sufrir de mayores alteraciones en su salud mental. Claro, puede perder el control emocional. Hay algo bien importante, los seres humanos tenemos un cúmulo mental de frustraciones, todos los seres humanos, no se libra a nadie, ¿cierto? Cuando uno logra a través de una información que le da el medio que uno percibe, que tiene que ver con toda la vida, el desarrollo integral humano, la gente puede expresar en esas noticias, inclusive volverse dependiente de esas redes, porque esas noticias interpretan el malestar, la indignación, la rabia, y se crea lo que llamamos en el medio social la polarización. Y sobre todo porque la polarización crea dos grupos, dos tribus sociales
en las cuales esas tribus comienzan de alguna manera a crear una guerra de información para alterar el medio social. Se utiliza la polarización, el populismo, se utiliza la posverdad, el fanatismo, que hace parte de estos grupos políticos, que es una manera de manipular la masa desde el pensamiento y prepararlos para que ocurran todas estas cosas desagradables que estamos viendo hoy. O sea, sí, señor. Yo creo, Roger, que vamos a volver al tiempo de la Gran Depresión. Hago un comentario ahí corto. En el año 1929, 29 de octubre, por una caída de la Bolsa de Valores en Nueva York, se creó de alguna manera una crisis económica mundial, donde se perdió todo el control de la sociedad porque hubo miseria, desorden social, no hubo una regulación de la supervivencia de los seres humanos, el sistema de producción de servicios públicos, todo lo que tenía que ver con el comercio, la economía, el desempleo, la inseguridad, la falta de salud, la falta de protección. Todo esto volvió un caos total, la humanidad. Entonces, eso pasó allá en esa época. Hoy podemos tener nosotros una gran depresión social, porque hay una enfermedad mental social, yo lo diría así. Sí, señor. Tú lo decías ahora, o sea, tanta información que causa una indignación tremenda, porque el ser humano ha perdido el equilibrio de su norma, de su ética, de su moral, y no le ha importado absolutamente nada. Entonces, todos los días tenemos asombro. Estamos llegando entonces a otro momento de la depresión distinta, aunque, pues digo, vale la pena con la comparación que nos hace Jorge Rodríguez Gino, muy parecida, aunque suene paradójico, pues porque de verdad a eso estamos llegando acá en este tiempo y en todas partes, a propósito del bombardeo de información lleno de posverdad. La posverdad es otra cosa, es trascender la verdad. Y la posverdad está llena de mentira, de injuria, de calumnia, de infamia en general. Hagamos un corte para mensajes y ya regresamos. En Sabaneta, la seguridad y el orden son el ADN de nuestra gestión. Durante nuestro gobierno hemos destacado la importancia de mantener un entorno seguro y ordenado para todos. Trabajamos incansablemente para garantizar tu tranquilidad y bienestar. No te preocupes, en nuestra ciudad puedes confiar en que tu seguridad está en las mejores manos. Secretaría de Seguridad. 207 cámaras que sirven para monitorear constantemente distintos sectores de la ciudad. Implementamos la campaña Equidad de Género por la seguridad de las mujeres en el transporte público. Secretaría de Gobierno. Aumentamos en un 40% el presupuesto designado para la mesa de víctimas. Realizamos 2.207 acciones de operatividad con los gestores de espacio público las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Jorge Rodríguez, experto en salud mental. La noticia de esta semana en la que la EPS Sura pide permiso a la Superintendencia de Salud para llegar a un desmonte progresivo de operaciones, o mejor dicho, cerrar su servicio que presta a más de 5.5 millones de personas. Esta no es una noticia de esas que trastornan, que generan un gran impacto mental en la gente. Ya vamos a ver los resultados más adelante. Yo te quiero contar que hace un par de días llevé a mi padre a la clínica de Las Vegas, solamente que utilice el nombre, y sucedió que en ese lugar había un panorama como si hubiera existido una guerra. Nunca había visto tanta gente en unas urgencias clínicas. Llevé a mi padre con un problema de respiración. Y créeme que al entrar a la clínica era increíble la imposibilidad de poder tener el recurso de caminar libremente en sus pasillos para acomodarnos en el lugar que nos asignaron. Me di cuenta totalmente de que hay un caos, una crisis, hay una angustia y un pánico en las personas
buscando de alguna manera esa seguridad en cuanto a la salud. Sabemos que hay una ley en la Constitución, que es la ley 1751, que formula de alguna manera que la salud es un derecho fundamental, es una ley estatutaria, donde el artículo 49 habla de que los gobiernos o la nación debe asegurarle la salud a las personas que tanto lo necesitan. Inclusive el artículo 44 habla de la seguridad de los niños y de los jóvenes, que serían los primeros, y los ancianos, en que se le garantice la vida, la supervivencia, la salud. Pero en el caos que estamos llevando hoy, o sea, las filas son en todos los lugares, sobre todo el clima ha hecho la parte de poder volver a traer una crisis en esta sociedad. Vemos que no va a haber un aparato de salud o una EPS o una IPS que pueda garantizar el estado de pánico, de inseguridad, de tristeza, de miedo de una sociedad que se está sintiendo abandonada. No hay garantías. Como dice el salmista, sálvanos, Señor, porque ya no hay quien nos pueda ayudar. Y estamos viviendo... Perdóname, usted dice que parecía como si estuviéramos en estado de guerra, pero es que estamos en estado de guerra, esto es opinión. No se necesita que haya dos estados que se estén bombardeando unos a otros, o internamente como si fuera la guerrilla o las disidencias atacando un hospital. No, aquí se están bombardeando el gobierno y la oposición, los que están a favor de la oposición, los que están a favor del gobierno, con toda clase de ataques con tal de lograr réditos políticos. Y este, por ejemplo, se convirtió en un, así lo entiende uno, en un pretexto para atacar al otro. Hasta el alcalde de Medellín entró a decir, eso es culpa de... En fin, entonces para redondear ya esta conversación con usted, frente a este estado de guerra que nos está generando tanto problema mental, tanta angustia, tanta incertidumbre, gracias además a los medios de comunicación, los tradicionales también se prestan, pero mucho más las redes, gracias a las redes sociales. Para redondear aquí ya la conversación muy corto, Gino, hágame el favor, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la recomendación suya para que nosotros no nos dejemos apabullar por la incertidumbre? Lo primero es pensar en los demás. O sea, nosotros tenemos que dejar nuestros intereses personales y pensar en la sociedad. Hay que cuidar muy bien lo que decimos. Debemos unirnos. En la diferencia están las soluciones de los grandes problemas de los países. Porque hay que decir algo, todo pueblo merece el gobierno que tiene. Puede que culpemos al gobierno de turno, al gobierno anterior o al que vendrá, pero la realidad es que todos juntos hacemos parte de la responsabilidad de poder sacar este país hacia adelante. Por eso decía yo en el pasado, Roger, y me excusas, es importante que nos unamos en un proyecto de vida que pueda proteger los niños, los jóvenes, los ancianos, sin mirar los intereses y las rabias y frustraciones políticas que traemos en este país. Ya no hay manera ni hay tiempo de poder enfrentarnos y autodestruirnos. No, eso es lo que quiere hoy el mundo y la sociedad y los enemigos. No, hay que pensar que este país tiene que enfrentar un tiempo económico mundial grave, un tiempo económico de seguridad grave, todo lo que tenemos de alimentos, todo lo que tenemos del clima, todo lo que vamos a traer en la degradación del ser humano a nivel mental, porque es que el estado de la personalidad hoy de los que están dirigiendo este país están enfermos. Hay que decirlo de esa manera, porque es que tendríamos que tener la sobriedad, el equilibrio emocional de pensar que si hablamos para bien podemos construir, así hayan cosas que nos duelan, así hayan cosas que tengamos que arreglar en el camino, pero es que cada uno está poniéndole fuego a esta guerra a través de sus palabras, porque hay más peligroso que las palabras, para crear un efecto emocional social, porque el fin de la política y de los líderes políticos es la manipulación mental y emocional de un pueblo que debe levantarse contra un sistema, y eso está en este momento en la mayoría de los países del mundo. Pero yo pregunto, ¿a dónde está el hombre que va a hablar en nombre de las necesidades sociales que tenemos hoy actualmente? ¿Quién va a proteger los niños, jóvenes, ancianos
por encima de los intereses. No lo tenemos en Gravísimo. el... Muy bien, gravísimo lo que usted termina diciendo en una sociedad enferma y unos líderes y unos dirigentes políticos enfermos que nos están enfermando a todos. Qué cosa tan terrible. Jorge Rodríguez Gino, muchas gracias, experto en salud mental. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, mucha suerte, que haga muy bien su trabajo porque a ese sector que usted atiende. Bueno, y a través de Sinergia Informativa al sector que le llega, creo que nos lleva a reflexionar y eso es una gran ayuda. Muchas gracias. Roger, para servirte siempre y que Dios te bendiga. Gracias. Amén. Amén. De verdad, yo ese carretazo que me echo todos los días no es insulso. Miren, lo que dice un experto, nos estamos enfermando, lamentablemente, y las redes sociales, y lamentablemente nosotros mismos, los periodistas, estamos aportándole a eso. Hagamos un corte para la mensaje y ya regresamos. Pues los políticos de oposición llaman la atención sobre lo que puede pasar el próximo 20 de julio. Dicen que el presidente Gustavo Petro va a ir al Congreso de la República, va a ir a presentar su proyecto de Asamblea Nacional Constituyente y lo más grave, que va a ir con intenciones de cerrar el Congreso de la República. Hernán Cadavid, él es representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, nos habla de la incertidumbre que lleva a pensar esto. Cuando nos hemos encontrado los colombianos un comunicado que dice que se constituirán unas asambleas populares para el 20 de julio, pues se han presentado toda serie de hipótesis sobre esa amenaza. Lo que sí es cierto que va a suceder, por lo menos tenemos la certeza, es que ese día que es la instalación del Congreso de la República, que estaríamos llegando a la mitad del periodo del Congreso de Colombia y prácticamente a la mitad del periodo presidencial, pues el presidente lo que va a tratar es de deslegitimar al Congreso mientras adelanta esa asamblea que él denomina popular, que no es más pues que la reunión de las fuerzas de la Minga, del Pacto y algunas centrales obreras radicales que todavía le quedan. Así que claro que hay una amenaza, claro que hay una incertidumbre y claro que sabemos que el papel del gobierno y de esos grupos será el de la deslegitimación del Congreso, junto con esa amenaza que hoy ha surtido también de ese diálogo con el ELN, que el país no ha detallado ese documento tan preocupante que ellos expidieron, Roger. Bueno, y no solamente Hernán Cadavid se refiere a la Asamblea Nacional Popular que se instalará ese día, sino a lo que ha venido ocurriendo. Él dice las presiones del presidente Petro al Congreso de la República. En ese sentido, el presidente de la República lo que le ha dicho al Congreso de la República en las últimas amenazas es o me aprueban las reformas o traigo una constituyente. Fue el mensaje del 15 de marzo en la ciudad de Cali. Y de las últimas dinamitas que le metió al Congreso es o me aprueban las reformas o vienen estallidos sociales. Es un chantaje concreto al Congreso de la República que aún Roger, con la presunta corrupción que se ha presentado, con lo que han dicho sus funcionarios, este Congreso no logra aprobar las reformas del presidente Petro. Algo harán para la pensional la próxima semana, que es tal vez la última o penúltima de Congreso que queda antes de que termine la legislatura. Pero en concreto, más que ese detalle, le interesa es al presidente decir que en ese Congreso no está representado el pueblo y que él, que es el pueblo, indica también que la otra parte del pueblo, porque los otros vendremos siendo como marcianos, yo no sé de dónde seremos los que no estamos con Petro, porque pueblo, según él, no somos, pues los va a concentrar en esa llamada Asamblea Popular, que por supuesto pues va a aplicar la misma estrategia de siempre. Minga indígena de un sector del Cauca, algunas centrales obreras como lo hemos mencionado, sectores del Pacto y pues actividad de la base electoral de Petro en la ciudad de Bogotá. Bueno, entonces muy atento a lo que pase el próximo 20 de julio, pero sin angustias, sin tensiones. Recordemos lo que hablamos ahora con Jorge Rodríguez Gino, no nos dejemos manipular las emociones. Bueno, vámonos para el tema de la vaca por las vías 4G de Antioquia. Ya hay gerente, Alfredo Ramos Maya, es concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático, es el gerente. Bueno, empieza diciéndonos
¿Qué pasa? Le preguntamos nosotros en Clickracia. Estos son segmentos de ese programa que yo dirijo todos los días de 6 a 9 de la mañana en el canal.co y en Ultrahit por streaming. Si el presidente Gustavo Petro pone los 650.000 millones de pesos que se necesita para terminar las vías 4G. En caso tal, los recursos, si llegara el gobierno nacional a poner esos recursos, pues esa plata que se recoja en la vaca se destinará a obras en Antioquia. Eso no me queda la menor duda. Obras para la competitividad, para la conectividad. Eso será supremamente importante. Hay muchas ideas, pero no será el momento de discutirlas. Eso por un lado. Nosotros también estamos diciendo al gobierno nacional hombre, si usted de alguna forma no tiene esa capacidad de poner los recursos, pues entrégueselos a Antioquia. Nosotros estamos convencidos de que Antioquia y Medellín también una unidad muy clara, que también ese compromiso sea terminado por el gobernador y por el alcalde, por el gobernador Andrés Julián y por el alcalde Federico, que estamos dispuestos a poner esos recursos. ¿Por qué? Porque es un proyecto de una envergadura que no ha tenido precedentes en Colombia, no solo el túnel de Toyo es más largo de Latinoamérica, sino todo el proyecto, que son realmente un proyecto de casi 40 kilómetros que requiere una inversión supremamente importante para unas conexiones que hoy, si se comenzaran a hacer las obras y no están apropiados los recursos, se demoraría casi otros 2 años para concluirse la parte que le correspondía al gobierno nacional. Así que nosotros necesitamos decisiones rápidas de parte del gobierno, que sea o poner los recursos, y ponerlos es ponerlos no es prometerlos, o que se les cedan las obras a Antioquia para que lideremos ese proceso y la vaca entra ahí como el CASE, como la cuota inicial de un proyecto que es evidentemente mucho más amplio de lo que se ha recaudado hasta el momento. Ayer hubo movilización de taxistas contra el Ministerio del Transporte de las alcaldías de Medellín, alcaldías, por su ineficiencia para controlar el transporte ilegal. Bueno, lo que dijo el secretario de Movilidad de Medellín, Mateo González, es que no respetaron los taxistas la protesta pacífica. Mateo González. Desde la Alcaldía de Medellín rechazamos los hechos de vandalismo, así como las alteraciones de la movilidad y el orden público que se presentaron durante el día de hoy en la manifestación del gremio taxista. Entendemos las problemáticas por las cuales el sector está pasando y por ello, desde que inició nuestra administración, instalamos mesas de negociación y también de concertación con el gremio taxista para incluir proyectos e indicadores dentro del plan de desarrollo que ya quedaron consignados para la mejora de la prestación del servicio. Y adicional a ello, también nos sentamos con ellos para planear el acompañamiento durante el día de hoy. Aún así, a pesar de las dificultades por las cuales están atravesando, esto no es un motivo ni una excusa para que durante la jornada se hayan presentado hechos de vandalismo, como lo fueron el agredir a otros conductores, tirar piedras e incluso agredir con un arma traumática a un conductor de una grúa de la Secretaría de Movilidad. Esto lo rechazamos tajantemente y se impondrán las denuncias correspondientes en la Fiscalía. Adicional a ello, también rechazamos el hecho de que hayan bloqueado vías tan importantes para la movilidad, como son el Puente Horacio Toro, la avenida Ferrocarril, todo el sector de la avenida Las Palmas, la Regional, sectores fundamentales para el tránsito y que se vieron afectados con bloqueos deliberados, los cuales no están permitidos por la ley. Hemos identificado los vehículos que procedieron de mala fe y se les impondrán los comparendos conforme al Código Nacional de Tránsito. Sin embargo, Patricio Gaviria, abogado de los taxistas, desmiente al secretario de Movilidad. Con esta respuesta los dejo. Muchas gracias. Es que ellos creen que lo que causamos incomodidad somos nosotros. No, es la administración la que causa incomodidad. No es cierto, no hubo eso en ningún momento que muestren las pruebas. Claro está que en estas movilizaciones hay infiltrados, y uno de ellos decía, incluso escuché por ahí que eran extranjeros agrediendo a los taxistas, al contrario, como llamándolos a la confrontación. Afortunadamente tenemos un gremio de personas muy adultas, de personas mayores que comprenden la situación y en ningún momento se dejaron tentar por esas agresiones de la administración y los agentes que mandan.